pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Why are you gay? Me habéis dicho, a raíz del documental 7291, que hay un hilo interesante que desmiente punto por punto y utilizando algún que otro documento y recurso audiovisual, qué es lo que pasó realmente en estos días. Porque todos sabemos que el PSOE está haciendo alta propaganda de esto hasta el punto que lo ha emitido en Televisión Española, en la 2 y en el canal 24 horas al mismo tiempo, que es algo que solo se reservaba para cuestiones de Estado. Pues, por lo visto, el documental para intentar atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una cuestión de Estado. Eso significa que tienen que estar con el agua hasta el cuello. A mí me da la sensación que la historia esta de que Google y WhatsApp hayan dicho que guardan los mensajes del fiscal general ha caído como un jarro de agua fría en Moncloa y han decidido poner una marcha más. Han dicho tú. O sea, se nos viene una gorda, porque en cuanto salgan los mensajes del fiscal general del Estado que tendría en el WhatsApp, vamos a flipar, ¿vale? Con la tormenta de mierda que nos va a caer encima. Tenemos que meter una marcha más. Ayuso le metió ciclón B a los viejos en las residencias. Dale caña. Too fast, too furious, tío. Too fast, too furious. Y entonces, aquí había gente que le recordaba algunas cosas. Y ha habido una persona que se llama Ismael Sirio López Martín, que habría escrito un hilo donde cuenta un poco cómo los días alrededor de la gestión en la primera hora de la pandemia. Dice, visto el documental 7291 que Sánchez ha emitido en 2 cadenas de televisión, 3 cadenas diría, en la 1, en la 2 y en el canal 24 horas, creo, para intentar acabar con un rival como Isabel Díaz Ayuso, recordemos quién y cómo se gestionó todo, atentos que vienen curvas. Y me gusta porque ha cogido algunos elementos audiovisuales que son bastante interesantes a la hora de recordar cómo vivimos aquellos tiempos. Atended. Italia nos lo Matías Prats, entrevistando a Pablo Iglesias. ¿Cómo cojones pudo pasar esto? Italia nos lo había advertido. Casi 1000 muertos ya había cuando nosotros declaramos el estado de alerta. Y un número importante de las víctimas mortales aquí en nuestro país ha fallecido en residencias de mayores. Desde el inicio de la pandemia se sabía que eran los más vulnerables. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo no se blindaron, se protegieron? Usted, recuerdo el 19 de marzo, asumió públicamente el control de esas residencias. Asumió públicamente el control de esas residencias. Luego el BOE dijeron, no, al final yo, como eso solo fue una rueda de prensa, eso no quedó por escrito, el marrón es de las comunidades. A mí no me mires que tengo demasiada migraña. Dice Sergio, te falta el audio del pero esto que es de Matías Prats. Pero vamos a ver. Aquí básicamente lo que está diciendo es, señores, lo que estaba pasando en las residencias en Italia y demás, ya lo sabíamos. ¿Qué cojones estaban ustedes haciendo, tío? Recordad que en aquellos tiempos lo que se decía desde el gobierno no era tanto Ayuso hija de puta, porque Ayuso todavía no era un sujeto político lo suficientemente relevante como para tener la atención de esta putísima gentuza. Lo que se decía, en tanto la mayor cagada y la mayor responsabilidad por la tardía respuesta a la pandemia del COVID había sido del gobierno central, lo que se decía de manera sistemática, después de habernos llamado conspiranoicos y de haber dicho es que sois unos alarmistas y estáis creando histeria, lo que se decía era no se podía saber. Lo que se decía era capitana posteriori. Claro, ahora todos sabemos, pero es que no se podía saber. Es que aquí había mucha histeria. Y es que el propio Iglesias anunció que asumía la gestión de las residencias de mayores el 19 de marzo de 2020. Quedaba aún más claro que él fue el responsable cuando el propio Pedro Sánchez lo felicitó por esa gestión el 15 de marzo de 2021. Dentro vídeos. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Sanidad han solicitado a la vicepresidencia Tiene un ruido de WhatsApp el vídeo, tío, y me ha rayado. de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. He dicho antes que cuando
He contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. A ver, noticias jurídicas. Un juez dicta que la responsabilidad de la gestión de las residencias en la pandemia era del Estado, no de la autonomía. La competencia fue transferida con la normativa especial para la gestión. Pero a ver, a mí me parece irrelevante, tío. O sea, a mí lo de no, era este cual. Mira, tío. Tenían un puto cacao las administraciones en este momento. Y lo que tenían encima era un colapso sanitario que no tenía precedentes. Las residencias eran, independientemente de que fuesen última responsabilidad de la Comunidad de Madrid o última responsabilidad del gobierno central, las residencias eran un cementerio, tío. Y la razón por la que las residencias eran un cementerio no fue tanto Isabel Díaz Ayuso fuese una psicópata o Pablo Iglesias quisiese que los ancianos muriesen. Las residencias eran un puto cementerio porque en los momentos en los que se tenía que haber tomado medidas preventivas, ¿vale? Cuando estábamos viendo la proyección que tenía la pandemia en otros países, como por ejemplo en Italia, donde estaban las ciudades cerradas y demás, esta gente, ¿vale? Por lo que se estaba peleando era por quién iba a capitanear la marcha del 8M, que era la fiesta política de la izquierda en ese momento, que no daba un cringe absoluto como da ahora en 2025. En 2020 aquello era la cosa más cool y más cosmopolita que la izquierda podía... Y tenían a Irene Montero como ministra de Igualdad y todo este puto rollo, ¿vale? Y en lugar de estar tomando medidas, en lugar de estar pensando de una manera... porque que tú no te enteres de esto, ¿vale? O que yo estuviésemos fumando porros, ¿vale? Pues es normal. Pero si tú eres el gobierno, tienes que estar atento a lo que está sucediendo. Y este tipo de medidas no las tienes que tomar en función de lo que a ti te conviene, sino en función de los que nos conviene a todos. Y lo que no puede ser es que mientras un policía que estaba en la prevención de riesgos laborales en el aeropuerto, diciéndole a la gente que se tenía... A los agentes que están en la aduana, que se tenían que preparar, es decir, que tenían que estar con mascarillas y tal, no sé qué, no puede ser que el gobierno les estuviese diciendo que eso iba a generar demasiado alarmismo, ¿vale? Porque es que aquí se incentivó a la gente a salir a la calle. Aquí se nos explicó de manera clara y detallada que no pasaba absolutamente nada, que esto era una gripe más, y 3 días después, justo después del 8M, se puso un estado de alarma. O sea, si yo no digo a muchísimos países, tío, en casi todos los países del mundo las residencias fueron un matadero. En casi todos. Casi todos. Pero en España, específicamente, la gestión que hizo esta gente en los días más críticos a la hora de tomar medidas preventivas para que esa primera ola, que nos iba a llegar de todas formas porque le llegó a todo el puto mundo, pero que esa primera ola no nos pegase la hostia que nos pegó y nos colapsase las urgencias de la manera en la que nos colapsó, esta gente fracasó de una manera absolutamente disparatada. Y que ahora intenten colarnos que no, que es que fue la Comunidad de Madrid, que son unas malas personas porque dejaron morir ancianos, pues ¿qué quieres que te diga, tío? Hablemos con propiedad. Fueron negligentes a más no poder, porque les convenía políticamente el 8M, que es que fue así. Y fue así, salía Carmen Calvo diciendo nos va la vida en salir a la calle el 8 de marzo. Unos días antes del 8M, el gobierno prohibió un acto de derechas por alerta sanitaria, pero para el 8M actuaron como si nada. Que nada. Iban locos, tío, iban locos. Dice, los responsables de las residencias eran ellos, Sánchez, Salvador Illa y Pablo Iglesias. Fue una gestión desastrosa y para ello intentan cambiar la historia tal y como sucedió. Pero para eso está la hemeroteca, para recordarlo. Protocolos, el de ellos. Desde el 5 de marzo disponemos de un protocolo de atención a las residencias de mayores, este protocolo que vamos a convertir en una orden. Tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. La autoridad competente delegada será
será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad. Pero siempre, y esto quiero subrayarlo, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente. Hemos elaborado ya protocolos tanto para la atención a domicilio como para la atención en residencias. Con el Gobierno de España liderando al conjunto de las administraciones. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Porque proveedores nuestros nos han dicho que les ha prohibido expresamente el gobierno o miembros del gobierno les han prohibido vender a las residencias. Para el gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores. Yo creo que hay gente mayor que tienen que tomar ejemplo de Joseph Ratzinger y coger un helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o a donde quieran. Lo de los abuelos nos desespera. Insisto, hoy mismo se va a convertir en una orden. Y nuestro liderazgo pleno. No me peleo con nadie. Yo soy más bueno que el pan. De momento. Una pandemia con la que nos engañaron una y otra vez. En el 7/4 del 2020, María Jesús Montero dijo: ojalá alguien les hubiera advertido antes. Pero el 13/5 de 2020, la directora del Centro Nacional de Epidemiología dijo que desde el 1 de febrero teníamos la epidemia. Respecto a la información que conocemos hoy, hubiéramos podido conocerla hace 2 meses o hace 3 meses para poder aprovisionarnos de todo el material imprescindible, pues ojalá. Pero una de las características de esta pandemia, una de las cuestiones que ha tenido esta pandemia es justamente la manera improvisada en la que la pandemia se ha presentado. La manera improvisada fue, ¿eh? Recuerdo que faltaban días para celebrar el 8M y en Irlanda habían cancelado el St. Patrick's Day, pero no se podía saber. Conjunto de Europa, la forma en que tiene de transmisibilidad de estos contagios y por tanto creo que nuestro país sin duda ha hecho un esfuerzo ímprobo. Esto era lo de no se podía saber, ¿vale? Y una cosa que nos ha llamado bastante la atención y que corrobora lo que algunos expertos en la literatura científica exponían es que aquellas personas que han referido, me estoy refiriendo a síntomas en los 2 meses, o sea, desde el 1 de febrero, es decir, desde el que tenemos la epidemia en nuestro país. Y una cosa que nos ha llamado... Vale. Una gestión que, unida a todo lo que estaba descubriéndose de la trama de Ábalos, Aldama y compañía, hace que ahora entendamos muchas cosas. Por ejemplo, ahora se puede entender mejor por qué el gobierno vetó la compra de mascarillas a las autonomías. Vetó la compra de mascarillas a las autonomías y requisaba el material. Sanidad vetó la venta de mascarillas a las autonomías el 2 de marzo. El ministerio prohibió a los mayoristas suministrar material contra el coronavirus argumentando que iba a hacer una compra centralizada. Sanidad intenta aplacar a las comunidades tras requisarles el material sanitario básico. En Madrid, Ayuso se adelantaba al gobierno de Sánchez una y otra vez con decisiones efectivas que funcionaban frente al virus. Barajas, test de antígenos, mascarillas, vacunación, cierre de colegios, etc. Frente a eso, el gobierno le intentaba impedir todo. De todas las veces que Ayuso se ha adelantado a Pedro Sánchez durante la pandemia, barajas, test en farmacias, mascarillas, vacunación, muchas han sido las veces en que Madrid ha tomado la iniciativa durante la pandemia. El Ministerio de Sanidad intentó frenar el cierre de colegios y universidades en Madrid. Esta noticia la hemos leído bastante estos días. Barajas era un coladero del virus y Ayuso pidió una y otra vez que se controlara. El gobierno, no hace falta que os recuerde, que decía que los expertos recomendaban que no era necesario. Que no se le olvide a nadie. Yo quiero denunciar la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y de su gobierno, que ha permitido durante meses que el aeropuerto de Barajas se convierta en un coladero. No se está actuando en el aeropuerto seriamente, se hace de manera aleatoria. Yo quiero denunciar. Our experts recommend us that it's not necessary to close borders with Italy or with any other country, and this is what we are putting in place. Our experts recommend us. No hacía falta cerrar fronteras, ni hacer ningún control, ni nada por el estilo. Vale, Ayuso tuvo que escribir hasta la Unión Europea para pedir controles en Barajas, otra vez que se adelantaba al gobierno y salvaba miles de vidas con esa decisión. Bueno, Ayuso escribe a la Unión Europea solicitando los controles en Barajas que les niega Sánchez. Pide la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, una regulación común para todos los países europeos. Y ya que hablan tanto de los expertos, recordemos cuando reconocieron que nos habían engañado a todos otra vez y que el comité de expertos no existió nunca. Esto está bien porque
es importante recordar que es una pregunta que Jordi Évole no le llegó a hacer al bueno de Fernando Simón el otro día, por lo que sea, ¿eh? Se creó un comité al margen de la administración pública, del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Yo admito que se puedan discutir. Bueno. No había un comité de desescalada. Hubo un comité científico, hay un comité científico, hubo otros comités para realizar otro tipo de actividades, pero desde luego para hacer los informes de las fases es una responsabilidad del Ministerio de Sanidad. No podemos cargarle ese tipo de responsabilidad hasta cierto punto, con un cierto grado de oficialidad. Hasta cierto punto, tú. A un comité externo. Ahí está. Madrid bien gestionado y salvando vidas, y regiones como Cataluña fueron de control y arruinándose. Las diferencias de gestión de la pandemia eran claras. Barcelona fuera de control y zona cero de la segunda ola del coronavirus. La Rambla llora su ruina económica, bla bla. Dice, la gestión del gobierno de Sánchez del COVID era tan desastrosa que en solo 3 meses pasaron de hemos vencido al virus y derrotado a la pandemia a estado de alarma para 6 meses. Hay que disfrutar. Hay cosas que no es necesario. Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle. Hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía. Hay que disfrutar. Hay cosas que no es necesario que tengan que ser aprobadas para ser limitadas o prohibidas. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es limitar nuestra movilidad. Lo que tenemos que hacer es reducir nuestra relación social. Y para eso no necesitamos un estado de alarma. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Nuestra propuesta, a partir del martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo. Salimos más fuertes, nene. Salimos más fuertes. Madrid ha sido un ejemplo en su gestión del COVID para todo el mundo, menos para la izquierda de este país que por cuestiones políticas. Algo muy triste pero muy real, algunos ejemplos aquí. Ayuso se reúne con el alcalde de Nueva York para tratar la gestión de la pandemia, el Zendal y el programa Vigía. Italia premia el modelo madrileño. Ayuso fue la única política europea en buscar soluciones liberales contra la pandemia. El Hospital IFEMA durante la COVID, un caso único en el mundo. Madrid, ciudad de moda en Europa, referente en la pandemia creciente, destino gastronómico y foco cultural, bla 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 bla. Bueno, esto era cuando hacían las cañas estas con la cara de Isabel Díaz Ayuso. Que esto, precisamente, es que a mí me parece muy curioso, porque ahora intentan sacar esto, pero realmente fue la gestión del COVID lo que popularizó la figura política de Isabel Díaz Ayuso. O sea, Isabel Díaz Ayuso era alguien muy poco relevante dentro de la política en España hasta la pandemia del coronavirus, tío. No sé, a mí me hace... no gracia, tío, pero me parece fascinante la manera en la que han tenido de retorcer la puta realidad para intentar utilizar aquello que fue el motivo por el que esta señora llegó a ser alguien popular como el principal pecado y crimen de esta señora, que por lo visto mató a cientos de ancianos. Tampoco han contado en el documental 7.291 que a día de hoy se han archivado todas las denuncias contra Ayuso por las residencias. Ya van unas 63. Datos que curiosamente no han incluido. Otra denuncia archivada contra Ayuso por una muerte en una residencia en el COVID y ya son al menos 63. Por eso, cuando un gobierno usa todo lo que tiene a su alcance, incluidos canales públicos, para atacar a Isabel Díaz Ayuso, hemos de recordar todo lo que pasó y quiénes fueron los responsables de salvar vidas y quiénes los que pusieron palos en las ruedas, comparte y tal. Bueno, a ver, entiendo que este señor es un diputado del Partido Popular, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, pero... hay que decir, más allá de el claro sesgo ayusista que puede tener este hilo, hay una parte importante de lo que está contando que es verdad, ¿vale? Y si recuperamos todo lo que sucedió previo a los meses y sobre todo a marzo de 2020, durante la pandemia del COVID, esta gente no puede salir bien parada. O sea, tienen que estar muy desesperados para llegar a hacer esto, ¿eh? Medidas absurdas que se mantuvieron hasta 2023. Hasta el 8 de febrero de 2022 hubo en España la obligación de llevar mascarillas al aire libre. Esto fue absolutamente delirante. Y en transporte público hasta bien entrado 2023. Malditos hijos de puta. Y en los aviones, tío. Yo recuerdo, tío, cuando nos preguntábamos si las mascarillas se iba a quedar o no se iba a quedar. Ahora vamos, no ves una mascarilla ni en pintura, tío, por la puta calle.
Algo absolutamente espectacular. Hay un momento humano en el que el presidente, conociendo la situación mundial, momento humano, chicos. Entiende y entendemos todo el gobierno, que se trata de salvar las vidas. Con pocas herramientas médicas, porque se conocía muy poco cómo funcionaba el virus, pero se sabía que se propagaba muy rápido y que producía la muerte. Así que hay una situación humana tremenda. Luego hay una decisión política, la que acaba de decir el presidente. El gobierno de la nación se convierte en la autoridad para tomar decisiones los primeros 15 días en todo el territorio español. Eso era una previsión de la Constitución. Hubo que ponerse a trabajar en muy pocas horas, contactar con todos los ministerios, mi equipo de trabajo, ver qué cosas básicas teníamos que preservar para que el país no se parara desde el punto de vista de los alimentos, del abastecimiento, de los hospitales, que era lo más importante, de las comunicaciones. En que no te tomen el pedo, todos estos miserables animaron a la población a participar en el matadero del 8M porque era lo único que les preocupaba. Why are you gay?